gusten. Ahí está. Bueno, cuando vemos la fórmula decimos, es logarítmico. Entonces, pensando en qué otra cosa puedo hacer, si yo empiezo a aumentar el radio o el diámetro de la jabalina hasta un punto que no va a influenciar absolutamente nada. Después lo que hago es, me dijimos, modificar la longitud de la jabalina. Si eso está dentro del logaritmo, tocar esto un poquito acá no va a influenciar, pero tengo esto sí dividiendo. Lo digo más que nada, ojo, porque cuando uno hace un cálculo rápido, mira esta parte de la fórmula y va a intervenir primero sobre esta parte. Entonces yo digo, bueno, pero ojo, porque está la longitud multiplicando por 4 veces, pero está multiplicando 4 veces en un logaritmo, o sea que va a influenciar más esta. Bien. Después dijimos que la agrego jabalinas en paralelo. Entonces yo agregando jabalinas en paralelo, mejoro mi resistencia final. Pero como vos decís, llega un punto que después, si yo no puedo bajar más la resistencia que necesito por cuestión de terreno, ¿a qué voy a apuntar? Pues voy a apuntar a tal vez un electrodo de tipo placa o placa plana. ¿Por qué? Porque yo lo que me importa a mí es la resistencia de contacto en estos casos. ¿Sí? Entonces, ¿qué trato de buscar? Es mayor superficie de contacto entre el material y el suelo. Después de qué se divide esto acá tengo una estación transformadora y le puedo hacer un mallado de puesta a tierra. Hago lo mismo. Es como... Claro, eso iba a decir, el tema de la continuidad de las masas. Ojo, la malla es una y la continuidad es otra. La continuidad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque eso también me va a ayudar. Si yo aseguro continuidad de masas, a ver si no tengo... Exactamente. Voy a bajar... bueno, después les muestro. Pero si aumento la continuidad, aseguro la continuidad entre las masas, es como agregar otros puntos de puesta a tierra. Acá, ojo también, hay que verificar la reglamentación de cada lugar, porque con la gana de mejorar esa resistencia queremos que potencializar todo. Entonces, si es una instalación de gas, si es una instalación de agua, otro tipo de instalaciones, tengamos cuidado y tengamos presente que hay reglamentaciones que hablan sobre eso. Entonces, por ahí en Argentina venimos acá y vemos la reglamentación nuestra y no vamos a poder poner una instalación de otro servicio tal vez a tierra para mejorarlo. Ojo ahí. Y otra cosa que derivaba... Pero la super la reglamenta directamente. ¿Oh? Eso está reglamentado por la super, por la SRT, digamos. En la 900, la resolución 900. La ley de higiene y seguridad. La de medición de PAD y sí, continuidad de masas. Lo que dice Barbie Esa es del 2015. Exacto, pero la ley que nos rige a nosotros es la ley de higiene y seguridad, que en su decreto reglamentario 351, Sí. referencia a la AEA en realidad, que es lo que nos importa, y la AEA va actualizando la normativa de todos estos temas. La SRT reglamenta la forma de presentarlo. Exactamente. Legalmente nosotros tenemos que responder cualquier cosa que hagamos a la AEA, o si hay una ley provincial como la que le van a ver en la parte de servidumbre, en una línea de alta tensión. No, seguro. Yo lo que decía de la resolución esta es que obviamente está bajo la reglamentación de AEA y también de la ley de higiene y seguridad, no es que es aparte. Mejora la 351. Exactamente. Está bueno ese reglamento reglamentario, está bueno porque vino a poner un poco de claridad sobre, por lo menos unificar algunos criterios sobre todos estos temas. Sí, ni hablar. Sí, totalmente. Ahora va a salir una nueva, bueno, iba a salir este año, el año que viene va a salir una nueva actualización. Porque es como que tiene muchas falencias, pero es bueno, a lo que había respecto a ahora. No confundirse también con la parte de Irán. Irán acá interviene muchísimo, ¿sí? Mucho interviene. ¿Por qué? Porque va a normalizar todos los materiales que estamos hablando acá. Muy importante. Esta jabalina la estamos calculando, viendo y proyectando en función de una cantidad de micrones de cobre electrolítico depositado sobre la superficie. O sea, la jabalina es acero y cobre alrededor. Si no tiene eso, todo lo que estamos hablando también no tiene mucho sentido. Pero ¿por qué viene a colación? Porque la INA en su momento fue referencia muchas veces
y lo que decía Barbie de reglamentaciones, valores, forma de instalación. Hoy ya está dividido, la ley de ingeniería referencia a la EA para la parte de implementación, y la IRAM comparte normativa como la 2184 o este tipo de normativas de descarga atmosférica, de puesta a tierra y demás, pero se centra en la normalización de materiales. Después comparten normas, porque la IRAM venía trabajando tal vez desde hace más tiempo. Entonces yo mejoro la superficie de contacto, mejoro mi resistencia, y donde más dijimos que si agregamos jabalinas en paralelo llega un punto que no es representativo. ¿Qué otra cosa nos queda mejorar? Barbie dijo, bueno, ponemos equipotencial, sí, si tenemos la posibilidad, sería como agregar jabalinas en paralelo, y si no, ¿qué otra cosa nos queda? Nos queda un solo punto. La parte de resistividad. ¿Sí? Del suelo. Exactamente. Y ahí es cuando le podemos poner algún tipo de químico. Otra cosa más que no preguntaron. Perdón, Sí. pero si el RO es del suelo o es el RO del material de la jabalina. El suelo. Exactamente. Ah, Entonces no, vos le no pones entendí. algún material químico que te permita bajar esto. Hay un montón. ¿Que vienen productos químicos para eso? No sabía. Sí, como bentonita, por ejemplo. Ahí le puse una foto de. ¿Cómo qué? La bentonita. Bentonita. Ahora creo que tengo una imagen ahí. Pero yo puedo bajar el suelo, después tengo que pensar si eso tengo que cada tanto volver a hacerle mantenimiento para mantener esos valores bajos. Pero que es una posibilidad, es una posibilidad. Otra que no nombraron es la parte de jabalinas puesta al agua. Tatán. Eso también le va a tocar a un grupo ver esa parte. Está buenísimo porque es como un uso y costumbre de la forma de bajar la resistencia es, vamos a ver, aumentando la humedad. ¿Sí? Entonces, una posibilidad que yo tengo es ir y regar todos los días la jabalina, como si fuese una planta, y ahí yo estaría interviniendo sobre eso. Entonces, por ahí pensar entre todos, o cuando expongan esa parte, es si en el caso este de una jabalina puesta a tierra al agua, ¿qué ventajas y desventajas tengo? Acordémonos que también hoy tenemos algo de medio ambiente metido en el medio siempre, y es un punto que ya no puede estar separado de la técnica o de la ingeniería. Tiene que estar de la mano. Después lo otro importante es la medición de las puestas a tierra y la medición periódica, una vez al año mínimo. Sí, Eso es ahí importantísimo. en el caso de seguridad, yo creo que la medición ahora lo vamos a ver, del sistema de tierra es qué medir de puesto a tierra, y tal vez más importante ver continuidades más que valores de puesto a tierra. En el caso de EPE, por ejemplo, si es o una distribuidora, sí por eso es importante verificar valores por una cuestión de incluso desempeño del sistema, porque si tenemos puesto a tierra estamos interviniendo sobre nuestro neutro, ¿no? Ahí eso lo... Profe, Sí. Y me quedó la voy a otra. hacer una pregunta que a lo mejor puede parecer obvio, digamos, la respuesta, pero yo estaba planteándome si poner, o sea, tengo una perforación de riego, para agua de riego, a 20 metros, y estaba planteándome si poner una puesta a tierra ahí para descargar la estática de los dipolos de HF, de la antena en realidad, porque me pega una chispazo bárbaro cuando hay tormenta. Pero tengo mucha longitud de conductor hasta la perforación. Entonces no sé hasta qué punto, después no lo pierdo en la resistividad de ese conductor. Sí, ahí el conductor, O tiene que ser mucha sección. claro, en realidad la parte de la sección va a depender de qué estás buscando vos. Si bajar la resistencia o estás viendo algo más de impedancia o haciendo algo de descarga atmosférica, porque al hacer estática, yo creo que tampoco capaz que tenga muchos problemas. Y la otra es qué vas a poner en esa napa y qué nivel de mantenimiento va a necesitar esa napa también. ¿En qué sentido? O Me sea, refiero a que si es un agua buena, que vos le pongas algo que no te lo coma, básicamente.
Ah, Porque viste que pasa un tiempo después, levantás y no hay nada ahí. claro. ¿Cuál es el problema de eso? Que vos tenés un lugar que vos tenés una resistencia excelente, pero si se empeora de un día para otro no te enteraste. Porque es un solo punto en un solo lugar de la Tierra. Después puede ser Ah, un conductor, ok. que es una práctica que está bien, pero la pregunta es, tal vez con mucho menos, vos le bajás esa estática a ese lugar. Claro, claro, ¿Sí? está. La otra que vamos a ver después es también la dispersión, que es un poco la primera pregunta que hiciste al principio, que la empalmo para que vea que no me olvide. La primera pregunta es, vos me preguntaste, digo, ¿van separadas las jabalinas unas de otras para la parte de tierra? Y la respuesta es, deberían sí, porque una cosa es la separación eléctrica, física, y otra es la separación eléctrica y galvánica. Entonces, si yo tengo jabalinas, lo vemos después en una imagen, a ver si cómo era. Tengo, bueno, esto es para la parte de medición, pero no importa, vamos a suponer que tengo una jabalina acá, en el caso de un evento de descarga, yo voy a tener una dispersión en el suelo que va a darse de una determinada manera, una forma cúbica, cuadrática, en la cual a medida que yo me alejo de este electrodo, va descargando el potencial. Si yo junto dos jabalinas muy juntas, se cruzan sus potenciales. Ahora después te prometo que lo vemos, y ahí lo vamos a ver después un poquito más abajo, y vamos a ver cómo calcularlo, cómo verlo. Pero es por eso. ¿Podrían andar? Sí, podrían andar, pero se cruzarían sus dispersiones, incluso el tema de la circulación entre jabalinas podría, si son independientes, podría también ser importante. Entonces es como una forma de aprovechar mejor el suelo que vos tengas. La pregunta que cabería ahí es, ¿qué me conviene a mí? ¿Poner una jabalina sola, dos jabalinas, una jabalina de 3 metros o dos de 1,5? No digo 3 de 1, porque acuérdense que las jabalinas de 1 metro, por más que la consigan, la dinámica no la tienen normalizada. ¿Sí? Ajá. Es un tema importante. Esa es la pregunta que hay que hacer. Y bueno, hay que ver, por lo que vimos en los cálculos anteriores, a medida que yo aumento a 1, 2, 3, 4 paralelos, baja mucho la resistencia, pero también tengo que ver un lugar físico. ¿Por qué te lo pregunto? Porque también incluso, en el caso que comentabas, de una descarga al agua para bajar una estática, tal vez con mucho menos pueda lograr mejores resultados. Ajá. Bueno, y ahí venía otra, Sí. que lo nombraste recién, el tema del aislamiento galvánico entre las tierras, porque esa tierra no se podría usar para la tercer pata de los tomas, o sea, de tierra de seguridad, ¿o sí? ¿Qué Si tierra? tuviera la de la... ¿Cómo? ¿Cuál tierra decís vos? La de la estática, la de la antena. Bueno, ahí... Digo, para que No, si caiga descarga la antena, no se meta, no sé. está perfecta la pregunta, pero eso en realidad... Está también la pregunta, mirá que hoy estoy tirando flores por todas. Está también la pregunta que es parte del ejercicio, porque es una eterna discusión esa. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando vean la parte de los que vean subestaciones, ET, o aéreas, y planteen, creo que ese ya lo tiene un grupo. Me parece que no, creo que ya lo tiene un grupo. Y planteen, ¿qué hago? Si pongo el descargador o la radiofrecuencia por un lado, la de pararrayos por otro y mi tierra por otro, Sí. separado para que no se meta uno con otro, tengo que suponer ahí que mi aislación es perfecta, ¿sí? O sea, a una distancia determinada que no influya las tierras. Claro. Y después la otra pregunta es lo que decía Barbie antes, hay que potencializar para mejorar la seguridad. SRT 900/15, sí, el tema es también ahí, tenés que ver que si unís cuáles son tus pros y cuáles son tus contras. Y si separás y tenés una tierra distinta del potencial de otro, por un tema de seguridad, vos qué cosas tenés que hacer. Si vas a estar cerca es una cosa, si está lejos es otra. Si la querés aislar, vos lo que estás planteando es típico de un sistema IT. IT es la parte tecnológica de servidores, que te dicen, bueno, yo quiero una tierra independiente. Bien, si querés una tierra independiente, ¿qué es una tierra independiente? Claro. Física y galvánicamente. Bien, llevémosla. ¿Tengo la posibilidad de llevarla 50 metros para allá y hacer una tierra independiente? Esa es otra pregunta. ¿Se justifica esa tierra independiente? Claro. Si la uno, como dijiste vos, en el tema de una descarga, se está metiendo en mi sistema, bien, ¿está preparado mi sistema para absorber esa energía? Claro.
Son a veces más preguntas que respuestas, pero son las preguntas necesarias para saber si mi sistema está acorde, necesita una mejora o tengo que cambiar en algo. Bueno, Pero y te tiro otra es, que va es la pregunta surgiendo más porque a común medida... que nos hacen, yo creo. ¿Cómo? ¿Qué es la pregunta más común que nos hacen? Ah, ok. Que son Bueno, y repeticiones distintas. otra cuestión Vos, que se profesor, da... sí. Se me entrecorta, ¿cómo? Decime. No, otra cuestión que venía relacionada a eso. Si yo tengo más de un punto de puesta a tierra en distintos extremos, eso lo vi en algún apunte de la parte de instalaciones, digamos, de baja, lo he visto en algún lado, y estoy seguro que en electrónica influye. Se recomienda, por ejemplo, en electrónica, hacer un solo punto donde vayan todas las puestas a masa, sería, para que no haya circulación de corrientes entre los distintos puntos a masa. Y creo que en baja, o sea, en la parte domiciliaria, también influye. Si yo tengo dos jabalinas en distintos puntos, circula corriente por la instalación. Por ejemplo, yo lo que hice, en mi tablero hay un solo borne de puesta a tierra y todas las tierras van ahí. Bien. No Ahí se unen. Sí. Sí. Terminame. Bueno, nada, eso. Es decir, como que haces lazos de corriente en la tierra si vas cerrando en distintos puntos. Bien. Lo que vos estás planteando es esto acá. Yo tengo una barra de tierra y van todos ahí. Barra, llamale bornera, Sí, sí. lo que quieras. Y van todos al mismo punto. Bien. La pregunta podría ser, ¿qué hago yo en todos mis equipos? ¿Puedo agregar tierra acá y de esta tierra al otro equipo y de esta tierra al otro equipo? Sí, la resistencia sería baja. Pero lo que vos estás planteando acá es una mejora de la impedancia del sistema de tierra. Lo volvemos a lo de antes, diferencia entre resistencia y impedancia. En el caso de equipos y de calidad de energía, a mí me importa lo que vos decís, que yo agregue todas las tierras a una misma placa. De hecho, si ustedes revisan la EA, incluso en baja tensión, les está diciendo dos conceptos. Uno es el de barra de tierra principal y las barras de tierra secundaria o equipotenciales en diferentes lugares. O sea, yo tengo que tener una barra acá y si voy a otro lugar donde tenés un equipo de protección o de computación, otra barra para ir a ese lugar, a un lugar común. ¿Por qué? Porque lo que bajamos ahí, cuando vamos a un punto común de contacto, es la impedancia. Menos impedancia, mejor seguridad de equipos electrónicos, Sí. de personas siempre, animalas y animales. Y entonces mejoramos esa impedancia con eso, con lo que vos estás diciendo. La otra pregunta uno podría decir, ¿cómo hago? O en el caso, ¿qué pasaría que vos nombraste? Que si tendría las masas en otros equipos o en otras, entre equipos conectados, si circularía esas corrientes. Digamos, tengo una, si yo te agrego acá, lo que vos planteás es algo así. Si yo tengo un equipo acá y le agrego una jabalina acá, vamos a suponer cosas así, tierras independientes. ¿Esto me planteabas? No independiente, sino que Unidas. el caso, digamos, de la izquierda, que haya una jabalina en cada extremo. No independiente de todo el sistema, sino que se haga como un lazo cerrado de tierra, porque vamos a suponer que vos tenés en el tablero principal una jabalina, y en el patio, en el último enchufe, pusiste otra jabalina y todo está anillado. O la otra, que yo hice eso, es hacer un solo punto de tierra y llevar todo ahí. Sí, a ahí, esa barra. ahí también dividimos seguridad. Si tu sistema eléctrico ahora lo vamos a ver, no podemos adelantar, pero si es TT, esta jabalina va a estar como que al vicio. Si estás hablando de distribución de la empresa distribuidora de energía, este en vez de un toma va a ser un medidor de alguien. Está bueno porque me baja la resistencia del sistema. Y otra que tenemos es, si yo lo hago por seguridad eléctrica, esto a mí no me importa, porque va a ir por el conductor de... Esto no va a haber esta circulación. ¿Por qué? Porque la resistencia de tierra, o sea, si yo soy un electrón, y quiero ir a mi barra de tierra, por X motivo, o a cerrar la estrella triángulo del transformador en un lazo de falla, ¿por dónde voy a ir en este caso? ¿Voy a ir por la tierra, como está planteando desde el último toma hasta la barra? Con lo que eso implica, ¿no? ¿O voy a ir por el conductor PE verde-amarillo de puesta a tierra
normalizado de la sección correcta, Pancho por acá. Y por el conductor. Voy Pancho por el conductor, a pleno, tal cual. Entonces acá no voy a tener esa circulación de corriente. Sí es verdad que esto acá, si son cercanos, por ejemplo, como mostraba acá, si no hay una equipotencialidad, podría llegar a tener una circulación que es por capacidades en el sistema. Y se puede dar el tema también, nos estamos metiendo por ahí un poco cuando tenés esa carga no lineal de un equipo, estás metiendo también frecuencias de otra, que no son 50 Hz, entonces también podés llegar a tener entradas por ahí. Pero dividémoslo en dos. La circulación de corriente ante un defecto va a ir por acá. Por acá habría que analizarlo, pero probablemente, si son distancias largas, va a ser ínfimo esta capacidad sobre el suelo. Y en la parte, si tengo otros equipos más, o sea, te respondo a la pregunta, ahí podrías agregarla tranquilamente que mejorarías tu resistencia para el camino de tierra. Acordate que en un sistema TT con disyuntor no va a tener problema, y así me acordé que lo veamos ahora en breve cuando veamos el sistema de tierra. Y para la parte electrónica tendrías que asegurar que esto tenga una equipotencialidad y que no haya acá una circulación de corriente en este sentido, por ejemplo. Si esto está a 50 metros, nada. Podrías preguntarse esto, ¿no? Si yo tengo el medidor de mi casa acá y tengo acá, para hacer algo más práctico todavía, medidor, tú, jabalina tierra, mi casa, jabalina acá. ¿Sí? Entonces, ahí yo te diría, bueno, estamos en dos sistemas distintos. Este neutro va al centro estrella del transformador y yo tengo una jabalina acá. Yo me estaría más preocupado por esto que por el planteo del resto de la instalación. Está. ¿Sí? Acá entra la energía del transformador y acá sale al ID y térmica para mi casa. Y acá llega a tener un máximo 1 metro con furia. Ahí sí me preocuparía más. Siempre hablando de equipo electrónico, ¿no? Porque de alguna manera, cuando cerremos este centro de estrella en un sistema TT, el conductor va a cerrar con el centro de estrella del transformador. O sea que... ¿Sí? ¿Hasta acá bien? Sí, también. No, bueno, yo porque me quedé pensando, también no es lo mismo cuando metés electrónica la masa que la Tierra, porque la masa de la electrónica es un cero que puede estar a cualquier potencial de la Tierra. Porque tenés la fuente que ahí te aísla galvánicamente todo el circuito de muy baja con el de baja. Entre comillas, porque hoy por hoy tener una fuente switching, o sea, te aísla galvánicamente ahí. Te convendría, te dijiste vos la solución, creás un sistema de tierra TT en tu lugar, pones un trafito acá, y ahí sí aíslas galvánicamente. Vas ahí y vas electrónica. Claro. Pero tiene que ser una aislación galvánica. Lo que él dice es, también, nos estamos adelantando, pero si yo tengo un sistema determinado y quiero hacer un sistema de tierra independiente, yo tengo que poner un transformador, otro transformador, que puede ser un transformadorcito chiquitito, ¿sí? Para un equipo muy puntual, y le creo otra tierra acá, en este lugar. Y en esta sí, yo puedo irme a mi tierra donde yo quiero, más lejos, más cerca, hacer un sistema TN, TNS, TNC, o sea, puedo inventar mi sistema para ese aparato específico. ¿Sí? Ahora cuando veamos pregúntame de vuelta cuando veamos los esquemas de tierra, ¿te parece? Sí. Así lo vemos ahí. Bien. Voy a borrar AutoCAD, espectacular que hice. Bien. Hasta ahora venimos bien. Resistividad del terreno, ¿qué va a influir? Lo mismo que antes. No me importan los valores. Sí, tengo que hacer un trabajo, sí. Pero en general, recordemos que la resistividad del terreno, que si volvemos a la fórmula anterior, tenemos que, para mejorar la resistencia, dijimos, aumentamos el diámetro del electrodo, que acá influye muy poco, porque es un logaritmo. La longitud del diámetro, si la aumentamos acá, va a variar muy poco respecto a la que está dividiendo, o sea que hay que aumentar acá para que esta va a influir, porque esto es un logaritmo, o jabalinas en paralelo, o mejorar la resistividad del terreno. ¿Cómo mejoramos la resistividad del terreno? ¿O qué es la resistividad del terreno? Fíjense que es ohm por metro. Entonces, ¿cómo nos cabe preguntarnos qué influye en la resistividad del terreno? Obviamente la naturaleza, si estamos hablando de un humus o un lugar que tenga piedra o arena, cambia muchísimo. La humedad es lo que le comentaba antes.
Si yo voy todo el día y riego la jabalina, voy a tener siempre una resistencia espectacular. Temperatura del terreno influye, pero menos, porque recuerden que la temperatura en el terreno varía mucho menos que la temperatura de la superficie. La salinidad, ni hablar, aparte de la durabilidad de los componentes. Estratigrafía, que lo vamos a ver ahora, de las diferentes capas, porque yo me estoy yendo para abajo. Variaciones estacionales, factura de compactación. Compactación es importante, porque una forma también muy importante de mejorar la resistencia del suelo es la compactación. ¿Qué quiere decir? ¿Y a qué viene a colación esto? Si yo tengo un buen terreno, ¿sí? Yo puedo hacer un pozo y lo lleno con tierra, y va a andar bien. A medida que tengo más solicitaciones, un suelo salitroso o más rocoso, yo no puedo hacer un pozo, poner la jabalina y fondearla, sino que tengo que empezar a tratar de compactarla, y por eso vienen elementos de compactación y de impacto para poder ir clavando la jabalina de una forma bien compacta. ¿Por qué? Porque más compacta está el suelo, mejora la resistencia y la resistividad del conjunto. ¿Sí? Bueno, algunos valores, no nos importa eso ahora. La parte de medición de puesta a tierra, tampoco la vamos a ver ahora porque se nos vuela el tiempo, pero lo más importante es un concepto. Si hay una pregunta acá, es el momento. Pero podemos medir con un telurímetro, que en este caso vamos a suponer, esto es lo que hablamos antes, ¿sí? Fíjense que si yo tengo un telurímetro, es una forma de medir la resistencia de un conjunto. Yo lo que hago es emular una medición. Por ejemplo, si tengo una jabalina, emulo otras jabalinas y las comparo. Entonces, clavo 2 picas y comparo. Esto es lo que hablamos antes de las jabalinas. Cuando están cerca, se empiezan sus potenciales a cruzar. Y entonces, si nos fijamos acá, yo tengo las 2 jabalinas clavadas lejos, y fíjense cómo se comporta en el medio la resistencia. Cuando yo las empiezo a solapar, pasa esto. ¿Sí? Pero bueno, quiero mostrarle otra cosa que quiero mostrarle, en realidad. Ahí está, vamos a poner esto. Yo puedo agarrar en esta casa y medir con un telurímetro. Yo quiero que queden solamente estas diferencias. Mido un telurímetro con un telurímetro acá. En este caso, si yo hago esto con un telurímetro, o sea, pongo picas acá, voy a medir la resistencia del conjunto. Ahora, ¿sí? Si yo mido con método de pinza, como en este caso acá, voy a medir la resistencia de esta jabalina. Y si mido resistencia de falla, voy a medir la resistencia del conjunto al defecto de tierra. Pero que quede claro que este método de medir lo que hace, vamos a suponer que esto es un poste de una línea de 13,2 kV, o de baja tensión, no importa. Esta es mi bajada de tierra. Y fíjense que si yo pongo la pinza, ¿por qué lo quiero nombrar esto acá? Porque muchas veces pasa que esto es una facilidad para medir tierra. Antes, ¿qué hacíamos? Queríamos medir la jabalina, este electrodo. ¿Qué se necesitaba hacer? Desconectar acá, poner el telurímetro. El telurímetro, llamémosle, para los que no están en la parte técnica, es un equipo que mide resistencias. ¿Sí? Entonces yo mido acá, tengo que desconectar este equipo y medir esta jabalina. ¿Para qué lo hacía? Es más, todo lo que por ahí están en distribución o en la parte de protecciones lo hacen más seguido. Pero esto lo hacíamos para medir el estado de esta jabalina, la resistencia de esta jabalina, y ver si se mantenía sus valores normales, o que nosotros estipulábamos de tanto son. ¿Qué pasó ahora? Digamos que siempre teníamos un lugar donde desconectarla. Hoy se sigue pidiendo, ¿sí? Pero sería más normal o más racional poder pedir un lugar donde poner esta pinza. La pregunta es, ¿por qué nosotros, antes de ir a eso, por qué nosotros, cuando medíamos puesta a tierra en esta jabalina, por qué la desconectábamos para medir el valor de puesta a tierra? ¿Por qué desconectábamos este cable? Porque le medías la resistencia a la jabalina en sí. Si la tenía conectada, ¿qué pasaba? Mantener todas las impedancias.
de Medir el paralelo a sistema. todas las cosas que Medir el están conectadas a tierra. El sistema, Medir claro. el sistema. Claro. Si esto está conectado acá, si está conectado en este punto, mido todo este sistema. Todas las otras. Sí, el sistema. Sí. Claro. Me va a dar mucho más alto. Sí, si están todas conectadas igual. No, Me va a dar mucho más bajo. Mucho más bajo me va a dar. abajo. Como vimos antes, si yo tengo acá, esta tengo de 5 ohm. Si mido todo el conjunto, 5, 5, 5, 5, acuérdense en lo que viene en electrotecnia. Resistencias. Esto es un circuito en paralelo. Paralelo. Claro. Resistencias en paralelo. Esto acá son jabalinas. Esto es una jabalina, esto es una jabalina, esto es una jabalina. Para los que están en electrónica es muy normal que nosotros ponemos el valor de resistencia al mismo potencial y nosotros ya imaginamos que acá hay un conductor. Que es uno. ¿Sí? Por ahí para la parte de eléctrica es capaz que menos normal verlo, pero esto es un circuito en paralelo. Jabalinas puestas a tierra. La tierra es, llamémosle, un conductor. Entonces, si yo no desconecto esto, voy a medir todo el sistema. Va a dar muy chiquito. Claro. Igual hoy día están todos ya desconectados, ¿no? Porque cuando quedó el cable afuera se llevaron el pedacito de cobre ya. Así que ya las tierras no... O sea, existe lo ideal y lo real. Claro, eso no está en vas a la realidad. Primero los cables arriba, generalmente en media, están todas las tierras cortadas porque la calidad de los aisladores por ahí te hace saltar la línea cada ratito, entonces quedaron todas desconectadas, más de uno. Lo mismo pasa con los descargadores. Si tenés el cable afuera conectado a la jabalina, ya te afanaron el cable que quedó afuera del cable, de la tierra. También existe la realidad, digamos. Ni hablar, eso no está en los libros, y adhiero a pleno. Por eso, vos sabés que es tan importante eso, como lo que hablamos en la parte de seguridad. O si vamos a poner algo para que se lo choreen y no sirve, busquémosle, no hagamos mediciones, pero dejémosla enterrada, pongámosle otro tipo de material, no sé, busquémosle la vuelta, porque si no, es tal cual decís vos, si no, no sirve. Pero en la parte esa, ¿qué pasaría cuando te roban ese chicote de cable? Es incluso peor, porque cuando yo tengo una determinada distancia y me van robando estos pedazos de cable, yo empiezo a tener, no tengo en un contorneo en lugares de ese tipo, yo no puedo manejar mi potencial. Cual puede generar tensiones de contacto elevadas conforme pasa la distancia entre postes, o avanza el defecto. Así que es importante. Sí, es verdad que si esto es de hormigón, yo estoy poniendo la tierra acá para mejorarla, pero probablemente acá al haber hierros continuados, uno de los descubrimientos que se hicieron con el hormigón fue que el hierro enterrado en el hormigón hace de conductor. Entonces, esto ya, por eso también los efectos de los problemas derivados de esto no son tantos, porque este poste hace de conductor. Si yo le hago un zoom acá, y le llamo a Superman, que me mire el poste este, yo lo que voy a hacer es voy a ver esto. Voy a ver un poste. Me estoy salvando que Rodo no me haga bullying con los dibujos. Yo tengo acá... No te dije nada porque ya antes te dije por el mensaje de audio, entonces... es cuota. Sí, es por día. Sí, sí. Adentro tengo esto. Voy a tener un hierro acá, una serie de hierros anillados, y acá tengo el bloquete. Y acá tengo el otro bloquete, y acá tengo la jabalina. Bueno, estos son más hierro, ¿no? No importa. Si esto está descortado, no importa, porque se descubrió que un hierro metido adentro de un pedazo de hormigón, esto es un conductor. Perfecto. Golazo para nosotros. ¿Sí? Dato de color. ¿Por qué de color y no menor? Siempre que puedo, voy a unir todos los hierros y sacar para asegurar esa dispersión, pero cuando tengo construcciones, cabinas de medias, celdas, etc., el hormigón tengo que asegurarme que sea tipo como esto acá, que tenga una continuidad. Si tiene una continuidad y no es, le digo, tengo una continuidad, porque acá no hay tantas, pero hay, en Rosario muchas, las cabinas, estaciones transformadoras pretensadas, y ahí, ojo, que si yo tengo ese tipo de estructuras, son bloques de este tipo, ¿no? Un bloque puesto arriba de otro bloque, pretensado. Acá no hay continuidad entre ellos, o sea que ya ahí cambia todo. Pero en una situación normal de hormigón
normal, tengo una pared, la parecida de mi casa, de la cabina, en este caso la subestación, es de hormigón, con material adentro, listo. Eso puede ser un lugar de descarga. Bueno, para no irnos tanto del tema, volviendo a la gráfica, ¿qué puedo hacer hoy día? Es medir, para no desconectar esto, dejarle un pedacito de cable, o en la misma bajada, no poner el cable y medir en la misma bajada, que es lo que le puede pasar a ustedes cuando tenés una instalación y te meten la jabalina en el pozo de hormigón, que es de hecho como está en muchas ETN. ¿Cómo lo controlas eso? Si está bien hecho el trabajo, venís acá, pones una pinza y lo medís. Lo que hacemos, o lo que haga el que va a hacer esa intervención, es suponer, y esto es no menor, que con estas pinzas yo no mido todo el sistema. Si yo pongo estas pinzas, estoy midiendo esta jabalina solamente. Sería esta acá. Pero ¿cuál es la condición para que esta jabalina funcione? Este método de medición funcione. Muy importante. Muy importante. Tiene que haber otras jabalinas en paralelo y que estas jabalinas sean una resistencia mucho menor que esta acá. Esto es una medición verídica. ¿Por qué? Porque yo tengo este poste acá a tierra, pero tengo 20 postes más a tierra. O sea que mi rango de error va a ser muy bajo. Si yo meto esta pinza, me da 5 ohms, es lo mismo que desconectarla y medir acá. Me va a dar 5 ohms. ¿Sí? Y es una forma de aprovechar la modernidad. ¿Por qué no está todavía verificado o aprobado por IRAM este método? Porque depende mucho del profesional. ¿Sí? El técnico que va a hacer la medición o el que esté en ese caso, tiene que ser consciente de lo que está midiendo. ¿Por qué? Porque lo que le va a pasar es antena de comunicaciones o puesta a tierra en el caso separada, de un descargador. Protecciones, ¿qué tengo? Tengo un... Vamos a suponer que acá tengo un descargador. Recuerden, el descargador lo que va a hacer, esto es óxido de zinc, generalmente en estos casos, que ante una determinada subida de tensión brusca, en microsegundos, se polarice esto para derivar a tierra esa sobretensión. Parte de esa sobretensión, nunca el total. Y dejando pasar una tensión residual. Si yo tengo esta puesta a tierra acá y mido con esta pinza, ¿qué pasa? La resistencia arriba, la otra resistencia que pedía que sea menor, no existe, porque tenía una resistencia mucho mayor. ¿Qué valor me puede dar, Fabio, ahí? ¿Cómo? Cualquiera, digamos. Ah, claro, sí, no. Entonces quería valor. No verídico. No, podríamos preguntarnos, Claro, ¿qué valor tiene que tener esto? Y ahí nos metemos en otro quilombo, porque digo, ¿qué valor tiene que tener en este caso? Y ahí de vuelta, resistencia o impedancia. Claro. Bien, en este caso, si es descargador de dióxido de zinc, ahí sí la resistencia va a ser importante para la efectividad de este dispositivo. Pero como dice Fabio, yo mido acá con la pinza y me faltan el resto de jabalinas. Es como que si yo usara un telorímetro y las resistencias, las jabalinas, las picas auxiliares o las jabalinas auxiliares, las esté usando el resto de las jabalinas de la instalación. Y acá me faltan esas jabalinas auxiliares. ¿Por qué? Porque es una jabalina sola. Si yo tendría conectado otros descargadores y otras tierras, tal vez podría emplear ese método. ¿Sí? Entonces, quería aclararlo, porque tarde o temprano se van a topar con algo de esto, y está bueno tenerlo, porque puede arrojar valores, pero nada que ver, nada que ver. Siempre recomiendo las primeras veces hacer en paralelo, medir con uno, medir con el otro y ir chequeando. Gastón. Guille, ¿te paso una consulta? Sí, la que quieras. Baja tensión. Nosotros agarramos el neutro arriba al bloquete, Sí. y abajo, una vez que enterramos el poste, le clavamos la jabalina al lado y el cable de la jabalina la enrollamos en círculo alrededor del poste. ¿Esto afecta la resistencia? Cuando vos me decís enrollar, me da un poquito de miedo. Si vos Bien. Sí, es que lo enrollamos. Si vos haces si el enrolle para vos es esto, viene la jabalina acá.
Vamos a ver el poste de arriba, ¿te parece? Sí, Mirándolo desde acá. sí. Salgo en mi bloquete. Y si mi enrollo es esto, bancame que esto sea un círculo. Sí, totalmente. ¿Sí? Y meto la jabalina, es una cosa. Si tu enrollo es esto, Sí. es otra cosa totalmente nada que ver. ¿Sí? Bien, y si es lo segundo, ¿qué pasa? Y lo segundo, Opción B. Opción B. No, si es lo segundo, tengamos cuidado porque no sé en dónde, si en alguna norma o en algún lugar, ya ahí tendría que ponerme a investigar eso. Cuando nosotros teníamos descargas atmosféricas, no sé por qué en algunos lados se hacía así. Se ponía como unos rulos y se iba a tierra. Esto es para mejorar no sé qué. Porque esto lo que poner es generar una bobina acá. Entonces, Claro, por eso venía mi pregunta, porque generás una bobina ahí abajo es un problema. y Sí. no sé cuánta consecuencia le produce en realidad si funciona realmente después la jabalina en sí. Bien, ahí cabe preguntarse también diferentes cosas. Si esto fuese un cable de alimentación de 33 kV, te darías cuenta porque cuando te parás acá. No, baja tensión te hablo yo. Por eso. Ahí te darías cuenta porque alguna ET X de un lugar X, no vamos a nombrar, ha pasado esto, de encontrar el cable enroscado y el piso caliente. ¿Sí? Alguno que más o menos de mi edad se va a acordar. Y entonces, piso caliente, porque tenés una bobina. En baja tensión tenés una bobina también, pero como la inducción es menor, no sería tanto problema. Si esto se mantiene es mucho, o mucha cantidad, o mucha longitud, volvemos a lo mismo antes, que las inducciones no generen tensiones peligrosas. ¿Por qué? Vamos a suponer que tengo un cable de baja tensión y lo enrollas ahí, tengo un cable que pasa, de datos, por ejemplo, se va a generar inducción acá. Claro. Pero en este solo punto. ¿Sí? Porque tengo una bobina que hace inducción y pasa un cable. Si esta bobina estaría a lo largo y pasa el cable y está más tiempo en contacto, la inducción sería alta. Bien, hasta ahora no hay problema. Si esto es un cable de puesta a tierra, no hay circulación de corriente. ¿Sí? Entonces, listo. ¿Cuál sería el problema en este caso? Yo tengo, supongamos, un descargador. La idea es que, no sé, la puesta a tierra de las antenas de los hilos de guardia de una línea, lo que fuese, ¿no? El evento es un evento brusco de descarga atmosférica. Entonces, lo que yo voy a suponer acá es que necesito, cuanto antes, descargar a tierra ese efecto. Yo al agregarle cualquier cosa que tenga que ver con algo a 90 grados, es como algo mecánico, ¿no? Alguna bobina, yo le agrego impedancia al cable. O sea que lo que hago es desmejorar la descarga de ese evento. Por ejemplo, si yo tengo acá, vamos a suponer que pongo un pararrayo acá, o el hilo de guardia, lo que fuese, no es lo mismo que yo baje acá, ¿sí? Y haga esto. Tú pongo la jabalina ahí, mi sistema de tierra ahí, ¿sí? A que haga esto. Venga acá, salga de acá a 90 grados ahí, lo doblo prolijito, porque hay gente muy prolija. Prolijo 90 grados, porque aparte se mezcla con lo que nos enseñaron en energía, que tiene que estar todo prolijo. Esto es, la prolijidad no es lo más importante. A 90 grados acá, lo agarro con un destornillador y 90 grados y a jabalina. Bueno, todo esto a mí me empeora el tema de descarga. Claro, y en realidad se termina cortando en eso. Puede que se corte. Una vez que levanta temperatura puede llegar a cortarse en eso. Exactamente, en estos puntos de acá. Estos puntos de acá, si la energía es suficiente, puede llegar a cortarse, tal cual. Es como que, permítanme la analogía, pero es como que se da cuenta que los electrones no se pueden frenar y pasan de largo. ¿Sí? El embotellamiento. Sí. Es patente, ¿eh? Y lo van a ver, cables cortados así. Pero bueno, y vuelvo a lo de antes, ¿por qué no sería diferente si vos me decís que yo hago una vuelta acá, y hago la jabalina? ¿Por qué? Porque acá lo que yo estoy mejorando es la dispersión. Y háganme acordar cuando veamos ese tema, que si yo tengo una sola jabalina,
en una descarga que yo tenga, mi gradiente de potencial es gigante, entonces mis tensiones de contacto son altas, pero las de paso son altas. Entonces este gradiente, en vez de ser, sin ni hablar, se le mandó al agua, es un gradiente que la persona que esté parada acá al lado va a tener un potencial entre piernas separadas altísimo. Altísimo. Entonces, haciendo un aro acá, vos lo que haces es bajar ese gradiente. Por eso no es lo mismo decir esto, que eso sería una buena práctica, enterrado en una determinada profundidad, no es algo que esté normalizado ni nada, son cosas que uno puede hacer. Claro, lo que pasa es que también es medio imposible, porque la jabalina trae un cable de, no sé, no quiero hablar del pedo, pero que serán 2,5 metros, 3 metros. En el punto, la jabalina trae el cable agarrado y en el La que usamos nosotros, ¿no? Claro, la que usamos nosotros, correcto. Franco, ¿qué tiene? 2,5 metros, 3 metros. Sí, como un cable de 50, encima bastante grueso. Claro. Lindo Y en el cable, otro extremo tiene un terminal, que vos lo agarrás con el bloquete Para no robárselo, ustedes también le están invitando a todo el mundo a que se lo roben. No, bueno, No, por eso lo queda dejamos enterrado. Eso Por eso lo nosotros dejamos enterrado. Bien. Porque claramente si no te lo roban. Pero también es imposible dar una vuelta larga y conectarlo, me parece. Da igual, pero Pues, dos cosas. La pregunta es a lo mejor si lo conviene cortarlo y poner un terminal nuevo. Claro, ahí, eso es lo que yo todo digo. A lo mejor en vez de dejarlo de 2,5 metros, lo pones la jabalina al lado del bloquete y haces un cablecito de 10 centímetros que se engancha al bloquete. Tal cual, porque vos lo que tenés en esa jabalina es porque viene así, porque capaz que el ETN te dice eso, en el plano está así, entonces ya compran así. Pero cuando vos hablas desde el punto de vista de la normativa, tenés la jabalina sola, jabalina indentada, que viene capaz que sí, 2 metros, pero por una cuestión de practicidad, simplemente. Y este aro no hace falta hacerlo de 50. Si ahora lo que te importa a vos es ese pedazo, tiene esa descarga, podrías hacerlo con cualquier otro, el desnudo que tengas por ahí. Sí. Y si la pregunta concreta, sí. Cortás y listo. No renegar. Tal cual. Está bien. O sea, es mejor eso. Sí, si le va a tener que dar, en vez de darle vueltas para que no te quede ahí desparramado, cortás y listo. Chau. Si te da para darle la vuelta, le da la vuelta. Pero como vos... Perdón, tengo una pregunta volviendo al rulito que hiciste antes en el cable. A veces, no sé si ven los transformadores que baja de Kirchner al transformador, ese puente de media tiene un rulito. A veces, sobre todo los viejos lo hacían, nosotros no lo hacemos más, pero Claro, tienen una aplicación eso. para que quede recupero. Ah, bueno. No sé si es un recupero, tiene que tener nuestra aplicación. A mí me habían dicho que era recupero por si se cortaba. Hay dos cosas que mejor me mintieron. No, tenés razón, es como una... Sí, es verdad. No sé. Como un resorte. Sí, pero es verdad, se hace mucho eso. No, en baja tensión van a ver eso, van a ver esto, pero para poder meter una pinza amperométrica acá y medir consumo. ¿Sí? Esto es un cable de barra acá. El que vos me decís, yo me acuerdo, que es como una especie de... Sería algo así. Que ves en el trafo. Ahí. Exacto. Si vos querés hacer un recupero, o le das una vuelta sola, o le tratás de hacerle una omega. Claro, pasa que una mega es complicado porque vos tenés 3 cables que bajan a la par, digamos, y es medio complicado de hacer una mega que no se toca. De recupero no creo que sea, probablemente sea por una cuestión de dilataciones. No se le corta. Yo buscaría, como hicimos antes, bueno, temperatura, un día de calor, sé que en verano eso va a tensar y no quiero que me mueva mi terminal. Fíjense que siempre los defectos en esos lugares es el terminal que está moviéndose, se calienta, se prende fuego, o se corta el terminal en el lugar de donde termina, también por una cuestión mecánica, porque esto se mueve, esto vibra, dilata en un transformador. Claro. Entonces por ahí no dejarlo tenso ya sería suficiente. Bien. Este tiene mucha puede ir por ahí, sí. Este tiene mucha movilidad. Sí, a mí, te soy sincero, me habían dicho que era una cuestión de recupero, pero era medio raro. Así que... Y tampoco tenés tanto, un pedazo cortito para tener un recupero. Si vos decís... Y pasa que si se te corta en el terminal, te sirve. Porque vos le desenroscás esa vueltita y le pones el terminal nuevo en la punta y listo. Claro, no cambiás todo el resto. Claro. Sí, lo ideal sería que no haga un esfuerzo mecánico y que el terminal no...
Es como habría que atacar la causa más que la consecuencia, digamos. Perfecto. Che, muchachos, espectacular. Le voy a mostrar ahora, si quieren, descansamos 5 minutitos y vemos cómo afecta esto del logaritmo de la ecuación, la resistencia, en función del diámetro, la estratificación y demás. Le muestro la parte de bentonita y esto lo vamos a pasar de largo y vamos directamente al esquema de tierras y cerramos con eso. ¿Les parece? Hacemos el mate 5 minutos y volvemos. Bueno. Ok. Bien. Ok. Bárbaro. Fíjense si ahí está reanudando la grabación, sería un gol. Ahí está. Ahí dice que está Sí, grabando. ahí está grabando. Perfecto. Bueno, entonces dijimos que
el diámetro pasar de media pulgada a 0,75 implica aproximadamente un 50% de mejora, no tendría demasiado sentido. Y el otro efecto que podemos ver es el de la temperatura del terreno. Y básicamente a medida que aumenta la temperatura del terreno, ¿qué pasa con la resistencia según esas gráficas? O la resistividad del suelo. Baja. Exactamente, ¿hasta qué punto? Lo mismo. Claro. 0 grados, perfecto. Ahora, a partir de los 0 grados ya se hace asíntota, digamos, y no tenemos una mejora significativa en el valor. Pero viéndolo del lado inverso, yo puedo afirmar que en lugares con suelos o que tengan muy baja temperatura, va a ser en desfavor de la resistividad del terreno. ¿Sí? Y la ¿Cómo pregunta que es, baja la humedad, Guille? esto es temperatura. Ahora, ¿qué pasa con la medición en la época del año? Dijimos que esto es humedad. Claro, pero ¿por qué pasa eso de que cuando baja la temperatura baja la resistividad? ¿Se acuerdan la fórmula que vimos? Que la pasamos media largo, que le dejamos ¿cómo es? El ejercicio resuelto. Que veíamos cómo cambia, por ejemplo, es una propiedad de los materiales como la dilatación o cualquier otra, digamos. La resistencia. De hecho, la fórmula de la resistencia es muy parecida con el cambio de la temperatura al de la dilatación con el cambio de la temperatura. ¿Sí? En la característica del material. El suelo no deja de ser un material, se comporta de la misma manera. Luego tenemos acá la parte de la humedad, lo mismo, humedad relativa del suelo. Yo a medida que aumento la humedad relativa del suelo, mejoran suelos de humus, de mucha humedad, mi resistencia es mejor. Ahí a la derecha tienen cómo cambiarían diferentes tipos de suelo. En la izquierda es la roja y en la derecha es terreno superficial, la arcilla, cualquier otro tipo de terrenos, diferentes ensayos. Pero el concepto, más allá del tipo de terreno, es que a partir de una determinada humedad relativa del ambiente, del suelo, perdón, supongamos valor para una arcilla roja de, no sé, 30, pongámosle, ya no cambia demasiado la resistencia, pero sí va mejorando. Entonces, lo primero que tengo que decir es, un lugar húmedo es un lugar donde va a mejorar mucho mi resistencia, y este es el porqué. Muchas veces en un día de medición, de un día de lluvia, va a cambiar muchísimo las mediciones, porque voy a estar midiéndolo en el 100% donde la resistividad prácticamente es nula, ¿no? Importante eso. O la famosa regada de planta. Por otro lado, también tenemos la salinidad del terreno, que también, como dijimos, en el caso de la salinidad se mide por un determinado porcentaje de sal contenida, y a medida que aumenta la salinidad, disminuye la resistividad del terreno. Por eso la bentonita o sales son las que se agregan. Pero eso es contraproducente. Por ejemplo, en el norte nuestro aumenta la salinidad, pero tenemos graves problemas de corrosión luego. Claro, tal cual, porque, ni hablar, habíamos dicho que las gavias tiene... Claro, eso es sí, en la teoría lo podemos ver así, pero si es la salitre común, lo que dice Fabio es que vos después tenés que hacerle más mantenimiento porque va comiendo esa salinidad todos los materiales. Tremendo. Sí, ¿Y con el químico este que vos decías, Guille, no pasa eso, la corrosión? No pasa eso. De hecho, ahí les voy a mostrar, no sé si vamos a llegar a mostrar, pero vienen unas puestas a tierras que se llaman tipo, bueno, le dicen puesta a tierra electrónica. No se usa tanto acá, pero son como tipo bobinas que generan tierra en ese momento, en ese lugar, con valor extraordinario, que son pero para lugares ya más tipo roca tierra. Pero bueno, acá estamos viendo lo que hay disponible y lo que tenemos nosotros disponible. Estratigrafía hablamos siempre de, a medida que nos bajamos, esto es de lo que hablamos de contraproducente, ¿no? Yo puedo decir que según mi fórmula, aumento el diámetro, dijimos hasta 3/4, 5/8, 1 pulgada,
y la longitud de la jabalina. Entonces, ¿qué hago? 1,5 metros, 2 metros, 3 metros, 2 jabalinas de 3, y así. Entonces, lo que quiero mostrarle con esto es que si yo pongo una gráfica de la resistencia que tengo en el terreno respecto a las diferentes capas donde clavo mis jabalinas, fíjense que yo tengo una jabalina de 1,5, 3 metros, y estoy dentro de un mismo tipo de suelo. ¿Sí? Entonces, en el momento que yo clavo jabalinas, que de acá generalmente nosotros pasamos a una jabalina de 6 metros, ya me estoy pasando a 2 tipos de suelo, donde hasta los 4,5 metros tengo una pendiente determinadamente similar, pero a partir de ahí, todo lo que yo agregue es medio del doble. ¿Sí? Porque ya la gente cambia muchísimo, entonces pensemos ya en jabalinas en paralelo. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Viendo esta gráfica, en nuestro suelo vamos a ir a jabalinas de 3 metros. Lo digo porque nosotros tenemos normalizado muchas jabalinas que se tienen que poner de 6 metros, sobre todo en la parte de subestación, y más tenemos normalizado. Pero saber que, de alguna manera, si me voy con jabalinas a 6 metros, tengo la posibilidad de poner 2 en paralelo de 3, como habíamos visto, tanto mejor, ¿no? Sería una estrategia a seguir para mejorar la puesta a tierra sin caer dentro de esta estratigrafía desfavorable en nuestro suelo. Genérico, ¿no? No nos volamos locos. ¿Por qué digo genérico? Porque de alguna forma también tenemos que pensar que ahora porque estamos trabajando y viéndolo sobre un determinado lugar que es Rafaela, provincia de Santa Fe. Pero podríamos preguntarnos qué pasa en otro tipo de suelos o si nos toca ir en algún momento a, no sé, supongamos, Neuquén. Imagínense, minera en San Juan. Bueno, ese tipo de cosas. Después también vamos a ver acá la profundidad del electrodo en una capa, de la misma manera, a partir de, fíjense que cambia en el tipo de terreno, ¿no? Pero vamos a hacer de cuenta que es un terreno como lo que tenemos por acá, 10 de 20 por metro. Y a partir de los 3, 5 metros, 6 metros, ya no vamos a poder intervenir o modificar mucho la resistencia de la jabalina. Fíjense acá, a partir de 3 metros ya prácticamente se hace asíntota. O sea que no debería haber instalado. Siempre buscaríamos ir en paralelo. Espera, se cortó, Guille, no sé si sos vos. Sí, a mí se me está se cortando cortó todo, bastante me parece. también. ¿Está cortando bastante? Sí, Y no sé. parece... Está La última interfiriendo dos. el vecino, Guille, que te está martillando ahí atrás. ¿Hay alguien que está? ¿Soy yo el que está acosando? Carpintero. A ver en otra red. Ahí está. ¿Mejoró? No sé ustedes. No, se cortó el. Sí, no, Se debe haber cortado. No, Guille, se escucha todo. Vamos a reiniciar. Nada. Capaz que Salimos sea todos y porque se arrancamos. cortó solo. Arrancamos de nuevo. Dale. Dale, Ok. dale.
Chao.